Ya estamos por acá. Hoy es viernes y eso de tener pues clase los viernes a veces era hasta un poco difícil cuando estábamos de forma presencial, pero ahora sí estamos en esta sesión y vamos a recuperar o vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la última. En la última, pues digamos que dimos el contexto acerca de la compactación de suelos, que era una densificación de suelos, ¿no? Ahora, esa densificación, pues resulta que se da en dos vertientes. Una parte es en la obra y otra parte es que alguien la tiene que controlar. Y la única forma de controlarlo, pues es a través de pruebas de laboratorio. Hay pruebas que se hacen antes de que se empiece a compactar el material y hay pruebas que se hacen después de que se compactó el material. La prueba Proctor la hacemos antes de que empecemos a compactar. Y la hacemos antes porque lo que buscamos es saber con cuánta agua vamos a compactar. No tendría ningún sentido primero compactar y luego hacer la prueba. Entonces, no sé si ustedes recuerden de que lo que vimos en la última sesión era de que había un molde que se le había ocurrido a un científico estadounidense que se llama Ralph Proctor y que en ese molde lo que nosotros vamos a realizar en la prueba previa a la compactación es de que vamos a vertir un poco de material y lo vamos a hacer para después darle de golpes. Le vamos a dar de golpes por medio de un martillo de compactación, que en esencia es un cilindro que me permite guiar la caída de una masa. Esa masa, en realidad, pues es lo que me interesa que le pegue al suelo. Y esa masa, pues tiene un vástago que sale del cilindro y que la puedo levantar y provocar que siempre tenga una caída constante. La caída es de 30 centímetros y la masa es de 2.5 kilos. Ok, ese se llama martillo de compactación Proctor. Y la idea es de que con ese martillo le demos 25 golpes. 25 golpes, 25 golpes por cada capa. Ya que le vamos a dar los 25 golpes, pues bueno, ya logramos que la primera etapa esté compacta y ahora lo que nos resta pues, es seguir con las siguientes etapas subsecuentes. Eso lo comentamos en la sesión anterior, ¿no? Ahora, eso nos lleva a una realidad de que nada más tendríamos un punto acerca de ese suelo. Entonces hay que hacer ese experimento, esa compactación, hay que realizarlo con diferentes contenidos de humedad, como los que alcanzas a ver en la parte de abajo de la pantalla, ¿no? Diferentes contenidos de humedad me van a dar diferentes puntos de un mismo suelo. Para eso, nosotros decíamos en la sesión anterior que le agregamos agua al suelo y que se le agregamos en diferentes proporciones. En esta ocasión, bueno, pues tal vez ahí ves 25 mililitros, 50 mililitros, es acorde a las dimensiones que esa vez ensayaron. Pero en realidad lo que buscamos es de que ensayar a nuestro suelo con varios contenidos de agua. Yo les decía que podemos ser observadores y nos damos cuenta de que una de estas bolsas tiene un cierto color y que la otra se vuelve un poco más oscura. Se vuelve un poco más oscura porque hay presencia de agua. Y esa presencia de agua al ir aumentando, pues va haciendo que nuestro material se vea más oscuro. Si nosotros le sacamos al final de la compactación un poco de este material, mira, le voy a poner de otro color para que se vea. Si yo saco un poco de ese material por medio de un cuchareo o por medio de sacar la muestra completa, bueno, pues la puedo meter en una cápsula y adentro de esa cápsula determinarle su contenido de agua. Eso, eso nos va a llevar 24 horas, pero lo podemos hacer. Eh, para hacerlo, lo que nosotros haremos es de que obtenemos el peso de la cápsula con suelo húmedo y después, o más bien previamente, podríamos tener el peso de la cápsula vacía, peso de la cápsula vacía. Resulta que esta muestra la metemos a un horno de convección, un horno de laboratorio, que va a elevar la temperatura de mi muestra a aproximadamente a unos 105 grados centígrados. 105 grados centígrados. A esa temperatura lo que va a ocasionar es de que el agua libre, el agua gravitacional que esté dentro de esa muestra, se evapore. Y después de 24 horas a 100 grados centígrados o 24 horas a 105 grados centígrados, pues al día siguiente nuestra muestra va a tener una muestra pero seca. Es decir,
ya no va a tener humedad. Si yo logro establecer la diferencia entre el peso de la cápsula más suelo seco y el peso de la cápsula con suelo húmedo, pues voy a saber, esa diferencia me va a dar cuánta agua tenía esa muestra, es decir, el peso del agua. Y si yo obtengo la diferencia entre el peso de la cápsula con suelo seco y el peso de la cápsula, pues resulta que voy a tener el peso de los sólidos. Y con esas dos cantidades, yo las podría dividir, multiplicarlas por 100% y determinar mi contenido de agua. Contenido de agua. Nosotros ya habíamos por ahí utilizado esa expresión en alguna otra ocasión. Ahora, ese contenido de agua, pues resulta que nada más va a corresponder a una de las veces que compacté el material. Puede ser que sea la primera, la segunda, la tercera, pero a una. Y eso no me permite ver el panorama completo. Por eso, resulta que a pesar de que me haya quedado muy bien mi material compactado en la primera ocasión, pues tengo que sacarlo, agregarle agua y volverlo a compactar con más agua y con más agua y con más agua hasta que obtenga por lo menos 5 puntos. Por lo menos 5 puntos en donde se me dibuje la curva. Ahora, mira, tú ahí alcanzarás a ver en esa imagen que, y yo creo que si somos observadores, nos damos cuenta de que la segunda imagen, la que tienes al lado derecho, la notarás que tiene más humedad. Y esa mayor humedad, pues evidentemente que permitió que el suelo se compactara de una mejor forma. Y por eso el mismo volumen, es decir, el mismo molde, se rellena con un total de 6,000 gramos, 6,074 gramos. Pero al tener menos humedad, no se compacta tan bien, y en este caso tengo 5,834 gramos. Eso quiere decir que al cambiar la cantidad de humedad, voy a tener diferentes densidades de la muestra, y eso es lo que buscamos encontrar en una prueba de compactación. Una curva que nos describa cómo al agregarle agua se compacta mejor. Pero existe un umbral, y ese umbral es de que le empiezo a agregar más y más agua y ahora ya no se compacta bien, porque se aguachina, porque el agua adentro del suelo recibe la energía de compactación, y la característica del agua es de que es incompresible. Es comprensible, pero es incompresible. No se puede comprimir. Bueno, entonces, pues resulta que eso lo platicábamos, perdón por el resumen, pero eso lo platicábamos un poco ayer o en nuestra sesión anterior. Y la intención de nuestro día de hoy es hacer un ejemplito numérico de una prueba. Pues esta prueba empieza, les decía, pues tal vez midiendo las dimensiones del cilindro, las dimensiones internas, su profundidad interna, para lograr obtener el volumen, y haciendo varios ensayos con diferentes contenidos de humedad. 25 golpes por capa hasta rellenar el molde, enrasarlo, porque ¿qué pasaría si mi molde queda copeteado? Pues que no sabría cuál es el volumen real. Si queda copeteado, no podría utilizar el área de la base por la altura para determinar el volumen. Por eso necesito enrasarlo, llevarlo hasta la orilla o hacia su filamento superior. Bueno, y después obtener su peso. Ahora, fíjense que además de obtener su peso así adentro del molde, después lo que vamos a hacer es de que vamos a tratar de sacarle la muestra al molde. En algunas ocasiones y algunos laboratorios no cuentan con un equipo muy sofisticado, y entonces pues, lo que hay que hacer es que hay que con una espátula ir sacando poco a poco el material, irlo sacando poco a poco hasta que saquemos todo. Y una de estas muestras es la que podríamos meter en una cápsula para mandar al laboratorio, una de ellas. Pero hay otros laboratorios que son un poquito más, con mayor equipo, que pues generan una superficie hechiza, es un equipo hechizo, donde podemos nosotros colocar de forma superior una tapa, y esa tapa hacerle una perforación. Esa tapa hacerle una perforación que coincida con el diámetro del molde, aprovechando, aprovechando que el molde tiene una cejilla. Esa cejilla es para que se acople el collarín que permite que no se derrame el material en la tercera capa compactada. En la tercera, en la prueba estándar, o en la quinta en la prueba modificada. Bueno,
Usando esa cejilla, podemos limitar el avance del molde y por abajo lo podríamos nosotros empujar por medio de una placa. Esa placa metálica conectada, digamos, con un gato hidráulico, ¿no? Un gato de botella. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de levantar un auto para cambiarle la llanta y se darán cuenta de que hay gatos de botella que vamos generándole un cierto movimiento al brazo y con eso va saliendo el vástago y va empujando hacia arriba. Bueno, en este caso se utiliza ese gato hidráulico no para empujar a un auto, para cambiarle la llanta, sino que empujamos la placa para que podamos ir recuperando en la parte superior nuestra muestra de suelo. No nos interesa que salga completita, ¿eh? No nos interesa. Nada más lo único que nos interesa es sacarlo. Y esa operación es mucho más rápido que estarla cuchareando. Nada más que, pues, evidentemente que alguien tiene que soportar la placa. Y usualmente eso se hace con unos tornillos largos, unos sin fin. Y esos tornillos sin fin se amarran, por decirlo de alguna forma, a un muerto. El muerto, digamos que es una pieza de concreto en la parte inferior que impide que se muevan los postes, los postes de los tornillos. Bueno, a ver si consigo una foto y mejor se las mando por Classroom, ¿no? La foto. En Zacatenco, perdón por la comparación. En Necia, Zacatenco, sí tienen ese equipo para extraer las muestras. En Necia, Tecamachalco, ahí no la tenemos. Bueno, ahorita a distancia pues da lo mismo, ¿no? Ya está. Ahora, ya que logré sacar la muestra, ya sea por cuchareo o con un extractor, me interesa mandar la muestra a determinarle su contenido de agua dentro de una cápsula. Esa capsulita que te dibujé ahí, bueno, pues se trata, para que te la imagines bien, aquí te pongo esta imagen, estas fotos. Te darás cuenta de que en cada una de esas cápsulas hay un suelo de cada una de las diferentes etapas en las que se le fue agregando agua. En la primera se ve muy blancuzca, característica de que está seca, pero la siguiente ya tuvo un cierto contenido de humedad mayor, la que sigue más contenido de humedad, y la que sigue más contenido de humedad, y así sucesivamente en el sentido positivo de las manecillas de reloj. Ahí visualmente nos estamos dando cuenta de que los materiales es el mismo material, pero que tiene diferente contenido de agua. Ahora, estas cápsulas, al día siguiente las pesamos y sabemos cuánta agua tenían. Y con eso determinamos contenido de humedad. Ok, ahora, perdón, alguien me va a decir, pero eso ya lo vimos, profesor. Ah, bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo que yo lo tenía planteado por aquí en nuestra presentación. Nada más que el problema de la presentación, pues es de que no podemos escribir, ¿no? O por lo menos a mí, yo soy muy torpe para escribir con el mouse. Entonces, por más que le hago algunos intentos, pues resulta que me cuesta un poquito de trabajo. Mira, con estas dimensiones del molde, con la altura del molde y el diámetro del molde, nos podríamos imaginar un molde, un prisma, dimensiones internas, y si nosotros sabemos el área de la tapa o el área interna superior, después la podemos multiplicar por la profundidad y obtener el volumen del molde, ¿no? Ah, bueno, pues estas cantidades yo creo que es más fácil trabajarlas en Excel. Entonces, esta tablita, mira, la copié aquí en Excel, la copié acá en Excel, y ahí está, la misma tablita. Ya me di la oportunidad hace un par de horas de copiar los datos, y mira, diámetro del molde, 10.159. Después, altura del molde, 11.64. Peso del molde, peso del pistón, altura de caída y número de golpes. Ok. Bueno, pues resulta que con esas dimensiones ya podríamos determinar el volumen del molde. Hay una segunda etapa de datos que hay que retomar en la prueba, ¿no? Hay que retomar cuánto pesa cada vez que compactemos nuestro suelo. Y esos lo vamos a denominar peso del suelo húmedo más molde. Mira, en la parte de arriba dice peso de suelo húmedo más molde. Y cuando saquemos un poco de ese material, lo metemos en una cápsula y para determinar su contenido de agua. Es decir, las capsulitas que te mostré que tenían diferentes colores. Hay que saber cuánto pesa la cápsula. Aquí en esta tablita me faltó ese dato, pero ya lo tengo en Excel. Mira, esta misma tabla ya la tenemos por acá en Excel.
Nada más que la voy a copiar pues, para poder manipularlo, porque ya ves que a las imágenes no las podemos manipular. Entonces, mira, esto que dice peso de suelo húmedo más molde, peso de suelo húmedo más molde. Peso de cápsula con suelo húmedo, ya está por acá. Bueno, entonces ya que te mostré que son los mismos datos, déjame volar estas imágenes y ahora regresar nada más al Excel. Y ahí está nuestro ejemplo numérico, los datos que tomó nuestro flamante y querido laboratorista. Así como cuando nos enfermamos y nos mandan a los laboratorios Chopo, a los laboratorios Médico Polanco, a los laboratorios de la salud integral o como se llamen. Bueno, pues así también hay diferentes laboratorios de mecánica de suelos. Algunos que tienen mucho renombre y algunos otros que son pues, muy caseros, ¿no? En este caso, estos serían los datos que tomó el laboratorista y podríamos nosotros determinar cuál es el peso volumétrico de ese suelo, ¿no? Entonces, a partir del diámetro y de la altura del molde, podremos nosotros calcular su volumen. Para eso, pues hay que establecer primero el área del molde, el área transversal del molde, y eso lo podemos hacer con la formulita de pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado. A mí me gusta más la de diámetro, entonces voy a hacerlo. Pi, paréntesis, para utilizar el factor pi, por el diámetro al cuadrado. Entonces le voy a poner alt 94 a la segunda potencia. Y ese resultado necesito dividirlo entre 4. Así dice la fórmula, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Fin entre 4. Ahí está. Y ahí tengo el área del molde, la parte superior. Y si yo multiplico esa área por la profundidad, pues voy a obtener el volumen del molde. Es decir, que necesito ese dato por la altura del molde. Y ahí tengo un dato importante que pues, es del orden de unos 450, 445, 445 centímetros cúbicos. Vamos a ponérselos por acá, porque el volumen va en centímetros al cubo. Ahí está, sí se alcanza a ver el cubo, ¿no? Y el área está en centímetros al cuadrado. Ya está. Bueno, ahora ya nos imaginemos qué volumen vamos a meter o qué vamos a meter el suelo dentro de ese volumen. Y resulta que el laboratorista nos dijo, mira, la primera vez que lo hice, el molde más el suelo me pesaron 5,700 gramos. La segunda vez 5,800, la tercera vez 6,000 y así sucesivamente. Esos pesos, para que no lo perdamos de vista, pues son esta etapa, ¿no? Es llevar el molde con todo y el suelo adentro, a ver cuánto pesa, cuánto se densificó, cuánto se compactó. Bueno, y eso nos va a ayudar para determinar el peso volumétrico. Voy a pintar esto de color, de algún colorcito, para que identifiquemos que es una parte del cálculo, pero no es todo el cálculo. Esa es una parte del cálculo. Bueno, ahí mi tablita la vamos a ir construyendo. Bueno, y resulta que ese valor de peso volumétrico nos va a servir por lo menos para unas tres columnas. Vamos a pedirle que ponga todas las pestañas y los comandos, ¿no? Aquí estás. Ahí estás. Bueno, entonces ya tenemos el peso volumétrico. Ya tenemos el peso del suelo con el molde. WSH más M. ¿Qué seguiría? Pues quitarle el molde, ¿no? Entonces nada más nos va a dar el peso del suelo húmedo. Y eso también va a estar en gramos. Para eso, pues voy a quitar a cada uno de los pesos que me reporta el laboratorista, le quito el peso del molde. 4,201 gramos. Pero a cada uno de estos, perdón. A cada uno de estos le voy a quitar el peso del molde. Ahí está. Si yo soy un poquito torpe en Excel y le digo copiar y lo doy hacia abajo pegar, pues resulta que me va a hacer cosas muy raras porque lo que va a hacer es de que va a arrastrar la fórmula y entonces va a llegar el momento en donde ya no encontró ni siquiera valores. Bueno, eso no lo debo de hacer, ¿no? Sino más bien lo que tengo que hacer es decirle a Excel
quiero que dejes fija la celda roja, es decir, la L7. Entonces le voy a poner un candado con un signo de pesos antes de la fila, porque no quiero que se mueva en el eje de las yes. Entonces, ya que se lo puse, ahora sí le doy copiar y pegar hacia abajo. Y ya las demás fórmulas siempre van a estar referenciadas hacia la misma celda. Creo que ya lo habíamos platicado en lo de la granulometría, ¿no? Bueno, ya tengo el peso del suelo húmedo. Bueno, pues si yo tengo el peso del suelo húmedo y también tengo su volumen, pues ya puedo determinar el peso volumétrico. Tú recordarás que la fórmula de peso volumétrico, nada más que me deje escribir, la fórmula de peso volumétrico es peso entre volumen. Alguien en esta etapa del cálculo se podría inconformar y podría decir que lo que vamos a obtener no es peso volumétrico, sino que es densidad, porque pues estamos midiendo gramos. Entonces sería masa entre volumen y eso es igual a densidad. Pero nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que siempre utilizamos los kilos como peso. Es un mal que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Cuando tú naciste, y que fue hace unos 20 años, cuando lo primero que hicieron fue pesarte y dijeron, el niño pesó 3 kilos, o el niño o la niña, ¿no? El niño o la niña pesaron 3 kilos. No dijeron, el doctor no dijo, pesó 30 newtons. Y si ustedes van ahorita a un centro de salud, porque tienen que ir al hospital, pues resulta que no les van a decir pesas 700 newtons, sino que te dicen pesas 70 kilos. Entonces, a pesar de que podríamos estar utilizando un mal lenguaje, yo creo que es parte del lenguaje que utilizamos. Entonces, pues vamos a decirle a nuestro lector que aquí vamos a determinar el peso volumétrico de la muestra húmeda. Para eso, ya le escribí G, SH, y la G le voy a pedir al Excel que me la cambie de tipo de letra y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me la pongas en griego. Entonces, en tipo símbolo. Ahí está. Como se ve muy chiquita, la voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Peso volumétrico del suelo húmedo. El mismo simbolito que hacemos pues, a mano, ¿no? Peso volumétrico. Ya está. Y voy a dividir, como voy a dividir gramos entre centímetros cúbicos, pues se lo digo a mi lector. Gramos entre centímetros cúbicos. Voy a tomar el peso del suelo húmedo y lo voy a dividir entre el volumen del molde que lo contiene. Esa formulita, pues le voy a quitar los ceros porque a veces como que se ve mal, ¿no? Que tenga tantos decimales. 4 decimales es una buena aproximación en ingeniería. Y ya que lo tengo así, nada más le voy a poner un candado al volumen para que no se me mueva con un signo de pesos. Y ahora lo arrastro hacia abajo. Y te darás cuenta de que aquí ya fue cambiando el valor. Fue aumentando el valor de peso volumétrico húmedo. Y sin embargo, eso no es lo que me interesa medir, porque tú recordarás que en lo que veíamos nosotros acerca de la teoría, lo que nosotros veíamos acerca de la teoría y que incluso nos lo marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Instituto Mexicano del Transporte, pues me dice que tengo que verificar la masa volumétrica seca o el peso volumétrico seco, no el húmedo. Entonces, para encontrar el seco, resulta que puedo auxiliarme de una formulita que nosotros anotamos cuando estábamos viendo relaciones volumétricas, que nos dice que podemos determinar el peso volumétrico seco conociendo el peso volumétrico del suelo húmedo. Nada más que vamos para encontrarlo, a dividirlo entre 1 más el omega decimal. Ahora, resulta que alguien me va a decir, ¿pero qué significa omega D? Pues eso ya lo sabemos, ¿no? Mira, nada más lo único, ahorita te vas a dar cuenta de que ya lo sabemos. El peso volumétrico seco también lo podemos calcular. Te vuelvo a escribir la misma fórmula, pero ahora con 1 más omega porcentual entre 100%. ¿Qué significa?
Pues que puedo utilizar el valor de forma porcentual o en forma decimal. Nada más que pues, todo el mundo entiende que un omega porcentual, pongamos de un 50%, de forma decimal lo podemos escribir como un 0.5. Un 80% significa un 0.8. Un 10% significa un 0.10. Bueno, ya quedó esa salvedad, ¿no? Ahora, no sé si en esa ocasión se los comenté, la D viene de peso volumétrico seco, nada más que los gringos o nuestros primos los ingleses le pondrían la palabra dry, como este tipo de playeras, las dry fit. Se supone que ese tipo de playeras, lo que hacen es de que cuando sudas, solito se seca, ¿no? O sea, en un instante se seca. Y por eso la utilizan, pues, personas que se dedican a correr. Yo hace tiempo corría, pero ya no. Eh, por alguna circunstancia ahora no he podido correr. Bueno, entonces de ahí viene el gamma D. Para encontrar el gamma D, ahí me quedo con la fórmula, necesito el contenido de humedad, ya sea que la utilice de forma porcentual o de forma decimal, necesito el contenido de humedad. Y para eso, pues la siguiente etapa de la tablita me va a permitir calcular ese contenido de humedad. Vamos a agrupar estas nuevas celdas. Le voy a cambiar el color para que sea evidente que vamos a hacer otros cálculos y que después los vamos a hacer converger en una misma gráfica que incluya en la parte de abajo contenido de humedad y en el eje de las Y, peso volumétrico seco o masa volumétrica seca. Ahorita lo anotamos. Bueno, si yo quiero saber cuánto es el peso del agua, o WW, el peso del agua en gramos, pues resulta que lo que tengo que restar es el peso de la cápsula con el suelo húmedo antes de meterlo al horno del peso de la cápsula con suelo seco, 24 horas después de que lo metimos a un horno a 105 grados centígrados. En el primer caso tenía 1 gramo de agua, 1.6 gramos de agua, pero así fue aumentando hasta llegar a un 5 gramos de agua. Ahora, estas medidas no son del todo comparables, ¿no? Porque puede ser que a la hora que se ejecutó la prueba, las muestras que se recuperen para determinar el contenido de agua, como la que ves a la parte derecha y baja de tu pantalla, puede ser que no midan lo mismo, ¿no? O que no sean ni siquiera significativamente iguales. Entonces, por eso ese valor no es, digamos, comparable. Podríamos tener una cantidad grande y una pequeña, y por eso nos interesa comparar porcentajes. Ahora, ya tengo el peso del agua, me hace falta el peso de los sólidos. Y el peso de los sólidos lo puedo determinar si, no sé qué hizo aquí Excel, que ve que luego se pasa de inteligente, ¿no? Lo puedo determinar si al peso de la cápsula con suelo seco le quito el peso de la cápsula. Al peso de la cápsula con suelo seco le quito el peso de la cápsula y ya tengo el peso de los sólidos. Pues entonces ya puedo determinar contenido de agua, es decir, omega decimal, o bien puedo determinar omega porcentual. Ahora, alguien me dirá, pero entonces, ¿es omega? Sí es omega. Y por aquí, en nuestro espacio donde podemos rayar, yo te diría, es que omega es distinto de W. Omega es distinto de W. Ustedes en sus materias de estructuras utilizan cargas distribuidas con una omega, ¿no? Omega. Y para ponerle esa omega, pues le voy a decir a mi hojita de cálculo que la W la quiero griega, es decir, la quiero en tipo symbol. Ahí está. Y que la D, híjole, no lo tengo tan a la mano la forma para transformarlo a decimal, a subíndice, pero por lo menos con los tamaños lo puedo hacer, ¿no? Entonces, omega decimal, omega en por ciento. Ahí está. Este está en porcentaje, no tiene unidades. Para encontrar el contenido de agua necesito dividir el peso del agua entre el peso de los sólidos. Evidentemente que pues, no me sirven tantos decimales, se los quitamos. Decíamos 4 cifras significativas en ingeniería funcionan a todo dar. Y pues si lo quiero
transformar en por ciento, pues nada más lo multiplico por 100. Ahí está. Ya tengo el contenido de agua, pero mi fórmula, cualquiera de las dos que están enmarcadas, me dice que necesito hacer una división para encontrar el peso volumétrico seco. Bueno, pues entonces vamos a tomar ese peso volumétrico húmedo y ahora vamos a transformarlo en seco. Le cambiamos el colorcito para que se vea igual que los otros y ahora le vamos a decir que es peso volumétrico seco y que va a estar también con las mismas unidades, gramos sobre centímetros al cubo. La fórmula me dice, divide el peso volumétrico húmedo entre 1 más omega decimal. Eso es lo que tenemos aquí en la expresión de arriba. 1 más omega decimal. Bueno, pues ya lo hice y lo único que me toca pues, es ponerlo coqueto, ¿no? Entonces le voy a quitar tantos decimales y me voy a quedar tal vez con 3 decimales. Copio la fórmula, la arrastro y ya tengo esa variación del peso volumétrico seco con el contenido de agua. Ahora, pues alguien diría, hay que colocar esto en un solo espacio. Bueno, en total ya pude determinar la prueba de compactación, pero como que me hace falta algo, porque hay personas que no le entienden a los numeritos. Hay personas que necesitamos hacerle un dibujito para que le entienda. Y como ese dibujito, la secretaría incluso también nos lo da, nos dice, pues vas a tratar de dibujar peso volumétrico seco contra contenido de agua, pues vamos a hacerla. Entonces, voy a pedirle aquí al buen Excel. Puede ser que sea Excel o puede ser... Una pregunta. Sí. ¿Por qué el peso del molde varía en cada una de las muestras? ¿No debería ser el mismo? Bueno, no sé si me perdí. Bueno, yo creo que te puedo contestar. Mira, una cosa, una parte de la prueba es determinar cómo se comporta el suelo compacto y para eso lo metemos en un mismo molde. Entonces, bajo ese orden de ideas, tú me dirías por qué está variando el peso del molde. Y lo que te voy a contestar es de que no varía. Y entonces más, caray, yo vi que variaba. Pero de aquí adentro, nosotros sacamos una partecita y la metemos en una cápsula. Y en la cápsula determinamos contenido de agua. Ahora, como necesitamos utilizar varias cápsulas, eso sí puede ser que varíe. Mira, ahí en la imagen estás viendo que hay una cápsula que tiene el material prácticamente seco, que es la que está hasta arriba, a las 12 horas. Otra que tiene un poco de mayor humedad, más humedad, más humedad, más humedad. Y entonces, como utilizo diferentes cápsulas, voy a tener diferentes pesos de cápsula. Pero una cosa son cápsulas, y para eso lo abreviamos como WC, y otra cosa es el molde. Entonces vamos a regresar a los datos y no sé si lo que tú nos decías eran estos valores. El peso de la cápsula va variando porque son diferentes cápsulas. E incluso hay que anotar en qué cápsula estamos. En cambio, el molde, ese siempre es el mismo. Sí, perdón, ahí quiere decir peso de cápsula con WC. Ándale, Pero ya ándale. entiendo por qué varía. Ajá. Bueno, sí, varía porque usamos varias. Ya quedó. Gracias. Ok. Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestra tablita, pues vamos a hacer una grafiquita, ¿no? Nada más que... Sí, ¿alguien iba a preguntar? Aquí en Excel es muy común que nos confundamos, sobre todo mis primos, los licenciados, se confunden con esas gráficas, ¿no? Se confunden pues, porque los licenciados nada más ocupan Word, ¿no? Y pues nosotros no, nosotros somos ingenieros, ¿no? Entonces, hay dos tipos de gráficas que parecería que me dan lo mismo resultado. La gráfica de líneas, no la usen, porque la gráfica de líneas nada más permite graficar una variable. Variable contra dato 1, dato 2, dato 3.
En cambio, la gráfica de dispersión, esa, incluso ahí en el recuadro que aparece automáticamente, me permite graficar dos variables, X y Y. Si yo le digo, quiero hacer una gráfica de dispersión de puntos, pues probablemente me generó ese recuadro y no sabe qué tiene que graficar. En algunas otras ocasiones hay gente que se pone, a ver si Excel me echa la mano y entonces seleccionan toda la tabla y de repente dicen, quiero que lo grafiques, ¿no? O sea, como que a ver si, a ver si me hace caso, ¿no? Y hay gente que hace eso y a veces les funciona y a veces no. Lo más seguro es de que no te va a funcionar porque pues, Excel dice, pues a ver qué gráfico, pues quién sabe, ¿no? Entonces es una gráfica bien fea. Yo lo que les recomiendo es de que seleccionen las Y's, las alturas. Ya que seleccionaron las alturas, entonces le piden a Excel, oye, quiero insertar una gráfica que incluya esos datos en una gráfica de dispersión. Y ya se empieza a ver bonita esa gráfica. Ahora, ojo, esta gráfica hasta ahorita nada más tiene una sola variable. ¿Por qué te digo que nada más tiene una sola variable? Porque nada más hemos seleccionado a los valores en Y, no hemos seleccionado valores en X. Entonces, lo que nos queda es darle clic derecho, derecho a uno de esos puntos y decirle seleccionar datos. Y le dices modificar y le dices, mira, ya me sé cuáles son los valores en X, te los voy a dar. Los valores en X van a ser contenido de agua porcentual. Y le digo aceptar, aceptar. Se empiezan a ver ahí una gráfica, pero como que está muy cargada hacia la izquierda, ¿no? Como que alguien la empujó. Entonces pues, le digo que quiero poner más bonito el eje. Le digo dar formato al eje. Y le digo, no quiero que me escribas desde 0, sino empieza en 12. Sí, ok, sí, ya entendí. Ok, y entonces como que ya se está ocupando de mejor forma el espacio. Inclusive le podríamos decir, no quiero que grafiques hasta 24. Nada más quiero que grafiques hasta 22. Entonces le vuelvo a decir, dar formato al eje. Nada más grafica hasta 22. Ya está. Ahora, esa línea, si yo le digo a Excel que me ponga la línea, a veces hace cosas medio raras, ¿no? Entonces yo preferiría que ustedes utilizaran la función de regresión. Regresión, así como los espiritistas, ¿no? Que dicen que regresan almas de otras épocas y cosas así. Pues resulta que en matemáticas hay algo que se llama regresiones. Usualmente lo que nosotros hacemos es que graficamos fórmulas y igual a mx más b y damos una serie de puntos para encontrar la línea que forma esa función. Pero algunos procedimientos de investigación son al revés. Dice, oye, yo me estoy dando cuenta que la naturaleza me está dando un fenómeno así. ¿Podría encontrar la ecuación que la representa? Pues sí, y entonces para eso utilizamos algo que se llaman métodos numéricos. Es una materia de matemáticas que en algunas ingenierías se da a nivel superior y que, bueno, desgraciadamente ustedes no la llevan en matemáticas, pero lo bueno es que Excel lo hace, ¿no? Y a través de métodos numéricos podríamos encontrar la ecuación que genera esos puntos. Nada más que probablemente si lo aproximo a una línea, no se aproximen mis puntos. Y tal vez me diga el Excel, oye, mejor aproxímate una curva. Las curvas, ustedes saben que son de tipo grado 2, ¿no? Por lo menos. AX cuadrada más BX más C. Y si tengo puntos que hacen cosas raras, pues probablemente necesite una ecuación polinómica, ¿no? O sea, x a la 6 más x a la 5 más x a la 4, cada una con sus coeficientes. Entre más grado tenga la ecuación, más curvas me permite describir. Bueno, ahora, aunque no lo sepamos por métodos numéricos, resulta que Excel lo puede hacer. Y le puedo decir a estos puntos, agrégale una línea de tendencia. Me dice Excel, oye, ¿quieres que te lo ajuste como una línea? No, eso no es una línea, ¿no? ¿Quieres que te lo ajuste de forma exponencial? No, pues tampoco eso no es exponencial. E incluso me puede dar la gráfica y qué tanta aproximada está. Mira, si yo lo aproximo a una ecuación exponencial, o esta línea, pues me dice, tienes una aproximación del 50%, 48%, lo cual está muy bajo. Pero le puedo decir, en formato de la línea de tendencia, le puedo decir, no, aproxímala a una logarítmica. Y mira, como que se pega más.
con una aproximación del 54%, por decirlo de una forma sencilla. Pero se aproxima más si la considero como una línea polinómica. Si es de grado 2, o sea, una parábola, como que ya se aproxima a un 95%. Yo creo que me convendría aumentarle el grado para que sea grado 3, para que me acerque más a la forma original. Alguien dirá, oiga, es que ese fenómeno que nos describe la naturaleza por medio de esta ecuación, pues aquí no está siendo exacto. Bueno, la naturaleza no es exacta, ¿no? Y también la prueba que nosotros hacemos tampoco no creas que es tan exacta de que, ay, nunca me equivoqué. Medí exactamente 25.63 gramos. La balanza estaba bien equilibrada, ¿no? Pues hay margen para estos errores, ¿no? Un pequeño error por aquí, un pequeño error por acá. La naturaleza nos da ciertos fenómenos y nosotros tratamos de entenderlo a través de ecuaciones. Pero esa ecuación, pues a mí me agradaría bastante, ¿no? Y se parece a lo que nos regala la Secretaría. Aquí le podríamos, si quisiéramos, decir a nuestro constructor, oye, constructor, si tú quieres compactar bien ese material, pues te voy a pedir que lo hagas con ese contenido de humedad máximo. Y ese contenido de humedad máximo, pues tal vez nosotros lo veamos en un valor de tal vez un 19%. Vamos a decirle aquí que la queremos un poquito más gruesa para que se vea mejor, ¿no? Ya está. Entonces, le podemos decir a nuestro constructor, poniéndole un letrerote grandote, decirle, se deberá compactar con 18.8% de humedad. Ahora, o de 18.8% de contenido de agua. Y entonces tú le das esa recomendación al constructor. Si el constructor quiere ponerse a compactar el material así como le llega seco, pues nunca va a alcanzar el valor máximo de densidad. Si le agrega poquita agua, tampoco lo va a alcanzar, por más pasadas de equipo que le dé, no lo va a alcanzar. En cambio, si compacta con esta cantidad de agua para ese suelo, rápidamente va a alcanzar el peso volumétrico seco máximo. Me hace falta ese título. Como me hace falta el título, pues resulta que lo que le puedo decir a mi gráfica de Excel es de que quiero agregarle los títulos horizontales y verticales. Mira, ahí me agregó el título vertical. Voy a ponerle en esta ocasión peso volumétrico. Seco, y le voy a decir al lector en qué unidades está. Está en gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Le voy a agregar también a esa grafiquita su título horizontal. Y ese título horizontal, por si alguien no la sabe leer esa gráfica, le vamos a decir a nuestro lector que es contenido de agua y que está expresado de forma porcentual. Ahí está. Se me movió mi línea, es lo malo de poner líneas, ¿no? Podría inclusive olvidarme de la ecuación, pero me permitió encontrar dónde está el punto máximo. O bien lo puedo hacer pues un poquito a mano, ¿no? Ok. Alguien que se pudiera poner terco, nos podría decir, te voy a rechazar tu prueba. Te voy a rechazar tu prueba porque no viene en sistema internacional. El sistema internacional maneja kilonewtons por metro cúbico para el peso volumétrico. Ok, bueno, pues le entendemos a esa persona que necesita abusar de su poder y querernos enseñar algo. Y a esa persona le podemos decir, mira, es que la densidad es igual a masa entre volumen, y yo lo entiendo. Estamos acostumbrados a pesar las cosas en kilos, a pesar de que no es peso. Pero el buen Sir Isaac Newton nos dejó su segunda ley de Newton, y en la segunda ley de Newton nos dice, si un cuerpo se está moviendo, quiere decir que tiene una fuerza, y esa fuerza es igual a masa por aceleración. Nosotros, si dejamos un cuerpo que se mueva hacia el centro de la Tierra, resulta que se va a mover con la aceleración gravitacional.
y esa es una constante que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es la constante gravitacional. Todo en este planeta se acelera hacia el centro del planeta con esa constante. Y entonces nosotros podemos obtener el peso a través de multiplicar la masa por la gravedad, que es la aceleración gravitacional. Dicho eso, pues nuestro peso al multiplicarlo por la gravedad, nuestra masa al multiplicarla por la gravedad lo transformamos en peso. Masa por gravedad me va a dar igual a peso. Y con eso yo podría determinar el peso volumétrico en newtons o en kilonewtons por unidad de volumen. Lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por la gravedad. Y regresamos a nuestra tablita y le decimos, está bien, si quieres que a fuerzas te lo dé en el sistema internacional, pues te lo doy así. Peso volumétrico en kilonewtons por metro cúbico. Bueno, pues entonces cada uno de estos valores los multiplico por 9.81. Y ya está. No te tienes que poner tan especial, ¿no? Perdón. Ahí tenemos nuestros valores en sistema internacional. Y si los tenemos en sistema internacional, pues podríamos, si me rechazaron la gráfica, podría tomar la misma gráfica y decirle, ¿sabes qué? Ahora no lo grafiques en la forma tradicional que tenemos de medir las cosas, sino grafícalo para hacerle caso a esta persona, a este investigador, grafícalo en sistema internacional. Nada más déjenme adecuar mi mouse. Entonces voy a arrastrar esta columna y ahora lo va a graficar en sistema internacional, pero me da lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, el contenido de agua al que tiene que compactar o con el que tiene que compactar el constructor va a ser el mismo. Nada más lo que me cambio es las unidades y ahora le podemos poner nuestra gráfica que está en kilonewtons por metro cúbico. Bueno, ¿por qué les digo eso? Pues porque a veces encontramos personas que nada más por hacernos sufrir nos piden hacer un cambio de unidades. Sí, puede ser que el constructor, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Cuando alguien dice eso significa que ahí viene una ofensa, ¿no? Pero perdón por lo que voy a decir, pero hay personas que nada más se dedican al laboratorio y nada más saben expresar esa cantidad en gramos por centímetro cúbico. Hay personas que nada más se dedican a la obra y que quieren esa cantidad en toneladas por metro cúbico. El ingeniero Botasfuertes. El ingeniero Botasfuertes me diría, lo quiero en toneladas por metro cúbico. Y lo único que tengo que hacer es igualarlo a la cantidad en gramos por centímetro cúbico. Pero hay otros ingenieros que son ingenieros de investigación y ellos lo quieren en kilonewtons por metro cúbico. Entonces, ahí está expresado de las tres formas. Si quiero hacer investigación en sistema internacional, si quiero utilizar unidades de laboratorio o si quiero utilizar unidades de obra. Ya ven que hay de todos tipos de ingenieros, ¿no? Ingenieros botasfuertes, ingenieros de gabinete, ingenieros de laboratorio. Y con todos nos podemos entender, ¿saben? Pregunta, ¿cómo ven? ¿Estuvo difícil? No está difícil. No está difícil, eso es bueno. Eso es algo que me gusta escuchar, ¿no? Yo creo que ahí podríamos terminar el tema de compactación. Bueno, ¿saben? Lo único que me está haciendo falta tal vez reafirmar, y quisiera pasar a otro tema con ustedes, es que en obra, déjenme cambiar de pantalla, en obra, pues el constructor quiere hacer las cosas rápido y quiere irse a otro sitio, ¿no? Entonces el material que compacta, pues rápidamente quiere decir, ya está duro, ya está denso, ya vámonos a otro lugar, porque le cuesta el uso de maquinaria. Entonces, si le preguntas al constructor que si ya acabó, pues te va a decir, ya está bueno, ya, vámonos a otro sitio. Por eso se requiere que venga otro laboratorista, una supervisión, para que evalúe si ya está duro o no.
Entonces el laboratorista lo que va a hacer es de que en sitios al azar va a generar calas. Esas calas de material, el laboratorista de campo va a intentar determinar el volumen de esa cala y el peso de material que saca. Es decir, va a ser una pequeña excavación, más o menos de unos 15 centímetros de profundidad por 10 y 10 centímetros de ancho y de largo. Y el material que saque lo va a colocar en una báscula para saber qué tanto pesa. Y para determinar el volumen, ustedes se imaginarán que la excavación le va a quedar medio rugosa. Entonces, como le queda rugosa, lo que va a hacer es de que va a vertir algo que se llama arena de Ottawa. Esa arena de Ottawa tiene la característica de que es fácil controlar su volumen porque todas las partículas miden lo mismo. Y entonces estas partículas se adecúan a la orilla de la excavación. Y digamos que este laboratorista puede determinar el volumen por medio de arena de Ottawa. Si tienes el peso y el volumen, pues fácilmente puedes determinar peso volumétrico y poder compararlo contra lo que te pide el laboratorio que hizo la prueba antes. Vamos a suponer que llega este laboratorista y dice, mira, tú ahí en el sitio tienes un peso volumétrico, de 1.35 toneladas metro cúbico en estado seco. Ah, pues entonces con ese valor lo comparamos con el máximo. Ese valor de 1.35 lo vamos a comparar con respecto, déjenme cambiar de unidades. Sí, lo voy a hacer. Ese valor lo vamos a comparar con el máximo. En este caso, miren, el máximo al que estamos llegando, no sé si lo alcanzan a ver, es como un 16.3 kilonewtons. Bueno, entonces, el peso volumétrico seco máximo es 16.3 kilonewtons por metro cúbico. Ese valor, si lo divido entre la gravedad, me va a dar el valor en toneladas metro cúbico. 16.3 entre 9.81 me va a dar el valor que todos entendemos de 1.66 toneladas metro cúbico. Ahora, si en el sitio me están reportando que tengo una densidad seca de 1.35, pues puedo sacar el grado de compactación. Pues divido 1.35 entre 1.66 y lo multiplico por 100%, y resulta que el grado de compactación que tengo hasta ese momento es de 1.35 entre 1.66, de un 81%, 81.3%. ¿Qué significa ese valor? Pues en la gran mayoría de las ocasiones es que todavía te hace falta compactar más. El supervisor le va a decir al contratista o al constructor, oye, todavía le hace falta más pasadas. Las pasadas, pues necesitas darle otras 5, otras 8 pasadas para densificar bien tu material. Porque si no, si lo dejas con ese 80%, significa que hay un 20% que todavía puede bajar, todavía se puede hundir. Imagínate que la capa que pusieron fue una sucesión de varias capas de 20 centímetros, pero en total tienen 1 metro de alto. Si la dejáramos al 80%, significaría que se va a poder hundir 20 centímetros. Eso es terrible. Eso es terrible. Imagínate que tú fueras manejando y que de repente se te baja el nivel 20 centímetros. No, pues ahí te puedes hasta matar, ¿no? Si vas manejando a 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, que no es mucho, y de repente el piso baja 20 centímetros, puedes tener un accidente grave. Entonces, por eso las normas tienen valores de compactación que rondan pues bastante altos. Mira, déjame, aquí la tenemos. Para una base me pide el 100% de compactación, para una subyacente me pide el 95% de compactación. Y capas más abajo, esa sí me deja menos compactación, 90%.
Cada capa tiene un diferente valor de compactación. Y si fuera el caso de una excavación, bueno, pues también tiene algunos valores diferentes. Entonces, lo que le diríamos a nuestro constructor con ese valor es, te hacen falta darle más pasadas del equipo de compactación. Entonces el constructor se va a enojar y va a decir, este laboratorio me está mintiendo, porque eso significa dinero. Entre más pasadas le dé, significa horas de renta de maquinaria. Entonces, pues, desde ese punto de vista, el constructor va a tratar de darle la menor cantidad de pasadas posibles. Y por eso necesitamos a alguien que lo haga y alguien que lo supervise. Alguien que lo haga y alguien que lo supervise, o alguien que lo autorice. El problema es cuando se ponen de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo es un problema para la sociedad, porque la vialidad es pública, es decir, es de todos. No es del gobierno, es de todos. Todos la pagamos, esa carretera. Y si el constructor y el supervisor se ponen de acuerdo para autorizar una carretera que todavía no está bien compacta, pues el resultado va a ser de que esa carretera va a durar menos. Es decir, los impuestos que tú pagas para tener ciertas vialidades en buenas condiciones, pues por culpa de que estos dos cuates se pusieron de acuerdo, pues van a durar menos. Y es un problema social. Bueno, ya. Creo que ahí podemos terminar nuestra plática de compactación. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna bronca? Nos hace falta ver otra cosita, ¿no?